El caminante y su sombra. Nietzsche. La sombra. ¿Cómo hace tanto que no te oigo hablar? Quisiera darte una ocasión para ello. El caminante. Alguien habla. ¿Dónde? ¿Quién? Casi me parece oírme hablar a mí mismo. Solo que con una voz aún más débil que la mía. La sombra, tras una pausa. ¿No te alegra tener una ocasión para hablar? El caminante. Por Dios y todas las cosas en que no creo. Mi sombra habla. Lo oigo, pero no lo creo. La sombra. Admitámoslo, y no cavilaremos más sobre ello. Dentro de una hora todo habrá acabado. El caminante. Justamente eso pensé yo cuando en un bosque cerca de Pisa vi primero 2 y luego 5 camellos. La sombra. Está bien que los dos seamos de igual modo indulgentes para con nosotros, si alguna vez se acalla nuestra razón. Así tampoco nos volveremos fastidiosos en la conversación, y no le apretaremos enseguida a las clavijas al otro en el caso de que alguna vez sus palabras nos suenen incomprensibles. Si no se sabe contestar atinadamente, basta ya con decir algo. Esta es la sensata condición bajo la que accedo a charlar con alguien. En una conversación larga, aún el más sabio se vuelve una vez loco y 3 tontos. El caminante. Tu frugalidad no es halagadora para aquel a quien la confiesas. La sombra. ¿Debo, pues, halagar? El caminante. Yo pensaba que la sombra humana era su vanidad, pero esta nunca preguntaría. ¿Debo, pues, halagar? La sombra. La vanidad humana, en la medida en que la conozco, tampoco pregunta, como ya he hecho yo 2 veces. Sí puede hablar, habla siempre. El caminante. Ahora me doy cuenta de lo poco cortés que soy contigo, mi querida sombra. Todavía no he dicho una sola palabra sobre lo mucho que me alegro de oírte, y no meramente verte. Sabrás que amo la sombra tanto como amo la luz, para que haya belleza del rostro, claridad del habla, bondad y firmeza de carácter. La sombra es tan necesaria como la luz. No son antagonistas, más bien se tienen amorosamente de las manos. Y cuando la luz desaparece, la sombra escapa tras ella. La sombra. Y yo odio lo mismo que tú odias, la noche. Amo a los hombres porque son discípulos de la luz, y me deleita el brillo de sus ojos cuando conocen y descubren, infatigables conocedores y descubridores. Esa sombra que todas las cosas muestran, cuando la luz solar del conocimiento cae sobre ellas, esa sombra soy yo también. El caminante. Creo comprenderte, aunque te has expresado algo sombríamente. Pero tenías razón, los buenos amigos intercambian de vez en cuando una palabra oscura como signo de entendimiento, que debe ser un enigma para un tercero. Y nosotros somos buenos amigos, basta pues de preámbulos. Cientos de preguntas oprimen mi alma, y quizá sea corto el tiempo de que dispones para contestarlas. Veamos en qué podemos coincidir con toda prisa y apacibilidad. La sombra. Que las sombras somos más tímidas que los hombres. A nadie le revelarás cómo hemos conversado juntos. El caminante. ¿Cómo hemos conversado juntos? Que el cielo me proteja de prolongados diálogos escritos. Si a Platón le hubiese gustado menos devanar, más hubiera gustado Platón a sus lectores. Una conversación que en realidad deleita es transformada en escrito y leída, en cuadro con todas las perspectivas falsas. Todo es demasiado largo o demasiado corto, pero ¿podré quizá revelar sobre qué estamos de acuerdo? La sombra. Con eso me contento, pero nadie conocerá en ello más que tus opiniones. Nadie pensará en la sombra. El caminante. Ya te equivoques, amiga mía. Ahora, en mis opiniones, se ha percibido más a la sombra que a mí. La sombra. ¿Más la sombra que la luz? ¿Es posible? El caminante. Ten seriedad, querida loca. Ya mi primera pregunta demanda seriedad.
Del árbol de conocimiento. Verosimilitud, pero no verdad. Verosimilitud, pero no libertad. Por estos frutos es por lo que no puede confundirse el árbol del conocimiento con el árbol de la vida. La razón del mundo. Que el mundo no es el epítome de una racionalidad eterna puede probarse definitivamente por el hecho de que esa porción del mundo que conocemos, me refiero a nuestra razón humana, no es demasiado racional. Y si ésta no es en todo tiempo y completamente sabia y racional, tampoco el resto del mundo lo será. Aplícase aquí el razonamiento de lo menor a lo mayor, de la parte al todo, y ciertamente con fuerza decisiva. En el principio era. Glorificar el origen, ese es el resayo metafísico que reaparece en el examen de la historia y hace creer terminantemente que en el comienzo de todas las cosas está lo más valioso y esencial. Metro para el valor de la verdad. Para la altura de la montaña no es en absoluto criterio el esfuerzo de su ascensión. Y debe ser de otro modo la ciencia. Nos dicen algunos que quieren pasar por iniciados. Precisamente el esfuerzo en pos de la verdad debe decidir sobre el valor de la verdad. Esta absurda moral parte del pensamiento de que las verdades no son propiamente hablando nada más que aparatos de gimnasia en los que tendríamos que trabajarnos arduamente hasta la fatiga. Una moral para atletas y gimnastas del espíritu. Uso lingüístico y realidad. Hay un menosprecio afectado de todas las cosas que de hecho los hombres toman por más importantes, de todas las cosas más próximas. Se dice, por ejemplo, se come solo para vivir, una mentira execrable como aquella que habla de la procreación como el propósito propiamente dicho de toda voluptuosidad. A la inversa, la alta estimación de las cosas más importantes casi nunca es enteramente auténtica. Los sacerdotes y metafísicos nos han ciertamente habituado absolutamente en estos campos a un uso lingüístico hipócritamente exagerado, pero no han reorientado, sin embargo, el sentimiento que no toma por tan importantes estas cosas más importantes como aquellas deseñadas cosas más próximas. Pero una deplorable consecuencia de esta doble hipocresía es siempre el hecho de que no se hace de las cosas más próximas, por ejemplo, el comer, el alojamiento, el trato, objeto de continua meditación y reforma desprejuiciadas y generales, sino que, puesto que esto pasa por degradante, se aparta de ello la seriedad intelectual y artística, de modo que aquí el hábito y la frivolidad triunfan fácilmente sobre los irreflexivos, especialmente sobre la juventud inexperta, mientras que por otro lado, nuestras continuas violaciones de las más simples leyes del cuerpo y del espíritu nos llevan a todos, jóvenes y viejos, a una vergonzosa dependencia y falta de libertad. Me refiero a esa, en el fondo superflua, dependencia de médicos, preceptores y curanderos del alma, cuya presión gravita aún hoy en día sobre toda la sociedad. La fragilidad terrena y su causa principal. Cuando se mira en torno, siempre se topa con hombres que toda su vida han comido huevos sin advertir que los alargados son los más sabrosos, que no saben que una tormenta beneficia al vientre, que los perfumes huelen más intensamente con aire frío y claro, que nuestro sentido del gusto no es el mismo en distintas partes de la boca, que todas las comidas en que se habla bien o se oyen cosas buenas redundan en prejuicio del estómago. Por más que no satisfagan estos ejemplos sobre la falta de sentido de la observación, tanto más puede confesarse que las cosas más próximas de todas son muy mal vistas, muy rara vez examinadas por la mayoría. ¿Y es esto indiferente? Sopésese, no obstante, que de esta carencia derivan casi todos los quebrantos corporales y anímicos de los individuos, de no saber lo que nos beneficia, lo que nos perjudica, en la organización del modo de vida, la distribución del día, el tiempo, la selección del trato, en el negocio y el ocio,
el mandar y obedecer, el sentimiento de la naturaleza y el arte, el comer, el dormir y el meditar. Ser ignorante en lo más pequeño y cotidiano y no tener aguda vista en lo que para tantos hace de la tierra un prado de la desventura. No se diga que aquí, como en todas partes, se trata de la sin razón humana. Más bien, hay razón suficiente y de sobra, pero se orienta mal, y se la desvía artificialmente de esas cosas pequeñas, la más próxima de todas. Sacerdotes y maestros, y el sublime afán de dominio de los idealistas de toda índole, de la más burda y de la más refinada, persuaden ya al niño de que lo que importa es algo enteramente diferente: la salud del alma, el servicio del Estado, el fomento de la ciencia, el prestigio y las posesiones, como los medios de prestar servicios a toda la humanidad, mientras que las necesidades del individuo, sus grandes o pequeñas cuitas, las 24 horas del día, son algo desdeñable e indiferente. Ya Sócrates se defendió con todas las fuerzas contra ese arrogante descuido de lo humano en provecho del hombre y se complació en recordar, con una cita de Homero, el alcance y las sumas reales de todo cuidado y reflexión. Esto es, y solo esto, decía, lo que en mi casa me sobreviene para bien o para mal. Dos medios de consolación. Epicuro, el sosegador de almas de la antigüedad tardía, tuvo esa maravillosa comprensión que aún hoy en día sigue siendo tan raro de encontrar, la de que para el apaciguamiento del ánimo no es en absoluto necesaria la solución de las cuestiones teóricas últimas y extremas. Así, a aquellos a quienes atormentaba el temor de los dioses, le bastaba con decirles: si hay dioses, de nosotros no se ocupan, en lugar de disputar infructuosamente a distancia sobre la cuestión última de si había dioses en general. Esa posición es mucho más oportuna y pujante. Se le dan al otro unos cuantos pasos de ventaja y así se le dispone mejor a escuchar y atender. Pero en cuanto se pone a demostrar lo contrario, que los dioses se ocupan de nosotros, en qué laberintos y zarzales tiene que meterse el pobre enteramente por sí mismo, sin astucia del interlocutor, el cual solo ha de tener la suficiente humanidad y sutileza para ocultar su compasión ante este espectáculo. Acaba finalmente ese otro en el asco, el argumento más fuerte contra cualquier tesis, en el asco a su propia afirmación, se enfría y se aleja con la misma disposición que tiene también el ateo puro. ¿Qué me importan en definitiva los dioses? Al diablo con ellos. En otros casos, sobre todo cuando una hipótesis medio física, medio moral, había ensoberbecido el ánimo, no refutaba esa hipótesis, sino que concedía que bien pudiera ser así. Pero había aún una segunda hipótesis para explicar el mismo fenómeno, que tal vez pudiera suceder de otro modo. La pluralidad de hipótesis, por ejemplo, respecto al origen de la mala conciencia, pasa también en nuestro tiempo para borrar del alma esa sombra que tan fácilmente nace de la cavilación sobre una hipótesis, la única visible y por eso 100 veces sobreestimada. Quien, por consiguiente, desee brindar consuelo a desgraciados, malhechores, hipocondriacos, moribundos, recuerde las dos fórmulas apaciguadoras de Epicuro, que pueden aplicarse a un gran número de cuestiones. En la forma más simple rezarían más o menos. Primero, supuesto que sea así, nada nos importa. Segundo, puede que sea así, pero también puede ser de otro modo. En la noche. En cuanto cae la noche, altérase nuestra percepción con respecto a las cosas más próximas. Ahí está el viento que merodea como por caminos prohibidos, murmurando, como si buscase algo, enojado porque no lo encuentra. Ahí está la luz de las lámparas, de tétrico rojizo brillo, titilando laxamente, resistiendo desganadamente a la noche, esclava impaciente del hombre que vela. Ahí está la respiración del durmiente, su lúgubre compás, al que una pena siempre recurrente parece silbar la melodía.
No la oímos, pero cuando el pecho del durmiente se eleva, sentimos nuestro corazón acongojado, y cuando el aliento decrece y casi expira en un silencio de muerte, nos decimos: descansa un poco, pobre espíritu atormentado. A todo viviente, pues vive tan oprimido, le deseamos eterno reposo. La noche nos persuade la muerte. Si los hombres careciesen de sol y condujesen con el claro de la luna, el aceite y la lucha contra la noche, ¿qué filosofía les envolvería con sus velos? Más aún, adviértesele ya al modo de ser espiritual y anímico del hombre, cómo está en conjunto entenebrecido por la mitad de oscuridad y carencia de sol que enluta la vida. ¿Dónde nació la doctrina de la libertad de la voluntad? Sobre el uno, la necesidad se cierne bajo la figura de sus pasiones. Sobre el otro, como hábito de escuchar y obedecer. Sobre el tercero, como conciencia de lógica. Sobre el cuarto, como capricho y travieso gusto por saltarse las páginas. Pero estos cuatro buscan la libertad de su voluntad precisamente allí donde cada uno de ellos está máximamente atado. Es como si el gusano de seda buscase la libertad de su voluntad precisamente en el hilar. ¿De dónde procede esto? Obviamente, del hecho de que todos se tienen por más libres allá donde mayor es su sentimiento vital. Esto es, como queda dicho, ora en la pasión, ora en el deber, ora en el conocimiento, ora en la travesura. Aquello por lo que el hombre individual es fuerte, en que se siente vivo, debe ser siempre también, opina él involuntariamente, el elemento de su libertad. Conjuga dependencia y torpeza, independencia y sentimiento vital como pares necesarios. Aquí una experiencia que el hombre ha hecho en el terreno sociopolítico es equivocadamente transferida al terreno metafísico último. Allí el hombre fuerte es también el hombre libre. Allí el sentimiento vivo de gozo y de sufrimiento, de altura de la esperanza, de audacia del deseo, de vehemencia del odio, es el patrimonio de los dominantes e independientes, mientras que el sometido, el esclavo, vive oprimido y torpemente. La doctrina de la libertad, de la voluntad, es una invención de las clases dominantes. No sentir nuevas cadenas. Mientras no sentimos que dependemos de algo, nos tenemos por independientes. Un razonamiento falso que muestra cuán orgulloso y ansioso de poder es el hombre, pues admite aquí que bajo cualquier circunstancia debe advertir y reconocer, en cuanto la sufre la dependencia, bajo supuesto de que habitualmente vive en la independencia y tan pronto la pierda excepcionalmente, notará un contraste del sentimiento. Pero, ¿y si fuera verdad lo contrario, que siempre vive en múltiple dependencia, pero se tiene por libre, cuando por hábito prolongado ya no nota la opresión de la cadena? Solo las cadenas nuevas le hacen sufrir. Libertad de la voluntad no significa propiamente hablando nada más que no sentir.